La despenalización de la marihuana, ¿cómo beneficiaría a los mexicanos? Despenalizar el consumo ayudaría a abatir el luto, la violencia que el tráfico de drogas nos trae. ¿Por qué perseguimos a los adictos y no los ayudamos? ¿Por qué? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. A finales del mes de enero se produjo en México casi un tsunami por las declaraciones o la propuesta que hizo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, para legalizar el uso de la marihuana en zonas turísticas como Cancún o Los Cabos. Esta declaración armó un alboroto tremendo y después el silencio. No se volvió a abordar más el asunto. ¿Qué pasó? Estaban buscando que formara parte del debate de las precampañas, que alguno de los precandidatos retomara el tema, o se asustaron ante la reacción tremenda que hubo alrededor de esta, digamos, propuesta de avanzada. Para comentar sobre este asunto, hoy tenemos con nosotros a un especialista en el tema, uno de los abogados de aquellos 4 amparados que ganaron en la Corte el derecho a consumir marihuana. Estamos hablando del señor Fabián Aguinaco. Él es abogado constitucionalista y un enterado de estos problemas. Mi socio y yo, mi querido socio cubano Rubén Cortés y un servidor, le vamos a preguntar por qué otra vez caímos en el silencio en una propuesta que parece hay que discutir, hay que enfrentar, hay que darle la cara. Gracias por la invitación. No, al contrario, es un Rubén, muchas gracias. Doctor. Es un placer estar con ustedes en un tema que ha estado ya por mucho tiempo vigente en la sociedad, una sociedad preocupada por los índices de violencia, preocupada porque no se encuentra la salida, preocupada por la criminalización del tema, donde quien consume es un criminal. Y se pierde de vista que lo importante es la visión que tengamos de la libertad. Todo se enfoca desde el aspecto criminal, Francisco, pero se olvidan que en torno al tema está el aspecto de los derechos humanos. Y eso parece que no ha sido importante para todos los que están discutiendo sobre este tema. Efectivamente, el secretario de la Madrid abrió nuevamente el tema y se apagó, como tú lo dices, pero no se ha apagado en la sociedad. Está vigente el problema en la sociedad y lo cierto es que no estamos hablando de un amparo resuelto en noviembre del 2015. Hay nuevos amparos que se han seleccionado para que estén en los juzgados y lleguen a la Suprema Corte. Y lo que es de llamar la atención es que el Congreso no hace nada y quien está haciendo las cosas es el Poder Judicial nuevamente. Hubo efectivamente en tiempos pasados incluso una iniciativa del presidente Peña que iba en este sentido que usted apunta, que tiene a mucha gente en la cárcel simplemente por portación, cierto gramaje, y por eso están en la cárcel. Esta iniciativa que suscitó muchas esperanzas, que iba a liberar a señoras, por ejemplo, que les tenían al marido ahí guardado la hierbita y tal, y pasaba un poquito de del gramaje y ellas permitido. mismas, Francisco. Y ellas Hay un gran número de mujeres que sirvieron de transporte de gramos de marihuana y están en la cárcel. Ya han fracturado las familias porque se quedaron sin la madre. Claro. Así que el problema es muy grave. Y de repente también se volvió a apagar la iniciativa, prácticamente se dejó de un lado. Había esta niña Grace, que fue un gran impulso para el debate alrededor de esa propuesta. Y finalmente también, ¿qué es lo que está frenando? ¿Hay fuerzas oscuras que están detrás de todo esto? ¿Qué nos podría decir? Yo creo que estamos en un estado paternalista que no se resigna a dejar de mandar sobre los ciudadanos. Es decir,
nos están diciendo qué tipo de cultura vamos a desarrollar. Nos están diciendo si tú eres bueno o eres malo. Nos están señalando cómo debe ser tu ética, cómo debe ser tu salud, Francisco. Entonces, ese Estado paternalista es el que quiere seguir diseñando el tipo de vida, el proyecto de vida que cada uno debe tener. Y en ese sentido, no hemos logrado que el Estado dé el giro para que seamos nosotros mismos los que decidamos acerca de nuestro proyecto de vida, qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, Francisco. Este es un cambio importante. Por eso, cuando sale la iniciativa que mencionas, es preferible dejar que las cosas pues, tomen un rumbo lento, como se estaba llevando a cabo. Hemos visto en la última encuesta nacional sobre el uso de drogas, alcohol y tabaco que se ha prácticamente duplicado entre los adolescentes la utilización de la marihuana. ¿Esto no es un argumento en contra de la liberalización? Yo creo que no, Francisco, porque cuando Andrés, que es el que comenzó, Andrés Aguinaco, comenzó a hacer la proyección de estas demandas, lo que teníamos en mente era un problema mayor. ¿Cómo hacer para ser más libres? ¿Cómo hacer para tener verdaderamente eficaces nuestros derechos humanos? Nos encontramos con un tema que es universal. Platicábamos con Rubén que en Estados Unidos hay 180 millones, que es un número altísimo, más allá de toda nuestra población, que están en el uso o de la marihuana medicinal o de la marihuana recreativa. No podemos desconocer ese hecho. ¿En el uso o que la han probado alguna vez? En los dos, en el uso recreativo o en la marihuana medicinal. Por lo menos toda la costa oeste ya tiene el uso recreativo. Y 30 estados tienen el uso medicinal. Más de 1000 kilómetros de frontera, Francisco, que tienen con México estos estados, están utilizando la marihuana en algunos de los sistemas. Entonces, desconocer esa situación real nos hace a nosotros estar simplemente pagando los problemas de la criminalización, en lugar de tener una visión más humanista, una visión más apegada a los derechos humanos. Para eso cambiamos la Constitución en el 2011, para que el eje de todo el Estado sea la persona. Claro. Y eso es lo que hay que ver ahora. Es un asunto represivo, básicamente. El Estado no puede impedirte que tú decidas sobre tu propio cuerpo. O sea, si tú quieres consumir drogas, pues es tu problema. O sea, no tiene que el Estado estar regulando. El Estado está para regular otro tipo de cosas, no las libertades individuales. Es un asunto de libertad individual. Porque el alcohol no está... El alcohol es dañino también. El cigarrillo es dañino también y no tiene este debate, ¿no? Al contrario, se vende y se publicita. Es un asunto también, doctor, económico. México hace un cuarto de siglo no tenía los problemas de consumo que tiene ahora. No. ¿Por qué? Porque la economía mexicana ha crecido muchísimo en los últimos 25 años, donde ha ido creciendo la economía y la droga cuesta. Y por eso se va quedando la droga en México. O sea, no es un asunto también de dar la libertad de una vez. O sea, ya si quieres consumir droga, pues consúmela, es tu problema, ¿no? ¿No es eso? Si quieres abortar, abortas, es tu problema, es tu derecho a decidir. Es represión. Yo creo que es el problema fundamental, la visión que tenemos de la libertad, del derecho a hacer lo que cada quien quiera hacer. Ese es el punto central. Es ser liberales. Hay un debate ahora en la prensa de qué es ser liberal y qué no es ser liberal. Pues eso es ser liberal. Un país liberal es eso. Es que en eso terminaríamos, Rubén. ¿Somos o no somos liberales? Un Estado democrático de derecho liberal. Por supuesto. Donde yo decido qué hacer conmigo mismo. Donde de mi piel hacia adentro, yo soy el que decido. Sí. Yo soy el que decido qué tipo de salud quiero tener. Soy el que decido el proyecto que quiero tener en mi vida. De tal manera que tu Estado no tienes por qué interferir
en esa libertad, a menos que trascienda hacia Siempre los que yo no terceros. por supuesto, sí. Siempre que yo no trascienda las leyes. Entonces, si cambiamos de régimen constitucional en favor de los derechos humanos, tenemos que entonces ser congruentes para dejar que cada uno decida sobre ese proyecto de vida. ¿Y cómo plantearlos ante ustedes? ¿Cómo me voy a presentar ante ustedes? Si yo quiero presentarme de una figura tal, con una salud que es la que yo quiero y no la que tú me vas a dar, entonces tenemos que asumir el costo de ser libres y de cómo conducir nuestra vida y dejar que el Estado tenga ese paternalismo para seguir dictando los parámetros morales y también parámetros de salud. No solo el Estado, somos una sociedad conservadora también, ¿no? También. El Estado se guía un poco por la sociedad. Sí, mi libertad llega hasta donde la sociedad está permitiendo. Por supuesto. Y esto creo que no puede seguir siendo así. Vayamos al tema que esbozó el secretario de Turismo en el sentido de que no podemos seguir permitiendo que el turismo se inhiba por la violencia que provoca el narcotráfico. Digamos que ese fue el eje de toda la argumentación para hacer esta propuesta que la hacía concretamente para Cancún y Los Cabos. ¿Realmente abatiría los índices de violencia tan fuertes? Yo creo que es una propuesta muy interesante la del secretario, Francisco, porque en un régimen federal se pueden explorar, antes de mandarlo a la federación, las salidas o los proyectos, a ver si tienen éxito. Si se tuviera éxito, como fue en las zonas fronterizas con el IVA, que se explora, y para eso es parte del sistema federal, yo creo que teniendo éxito ahí se podría pasar a toda la República, porque al fin y al cabo la Ley General de Salud es para toda la nación. Entonces, puede ser un punto para explorarlo. Doctor, ¿algo más que quisiera agregar sobre este tema? Yo creo que hay que hacer a nuestro país un país de derechos humanos, Francisco. Pero asumir el costo de efectivamente ser de derechos humanos, buscar que se asienten y sentirnos nosotros también como recipiendarios de sus derechos, pero también en la libertad. Asumir el costo de una libertad responsable. Y con eso nos vamos. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, por acompañarnos. gracias por la invitación.